Bueno, saludamos nuevamente a todos los que nos están escuchando. Seguimos con Encuentro con los Trabajadores, las reformas sociales desde el gobierno, el Congreso y el movimiento obrero. Encuentro con el movimiento obrero. Listo. Buenos días, Marta Liliana, para Buenos usted y toda días. la audiencia. Buenos días, Para usted, Fabio Arias. Acordémonos, ¿cómo me le bueno, voy va a con eso? contextualizar. Vamos a estar con Fabio Arias y Miguel Ángel Pardo Romero. Fabio Arias es presidente de la Central Unificada de Trabajadores y Miguel Ángel Pardo Romero es ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores. Bueno, voy a robarles medio minutico. Antes de eso, algo muy importante. Vamos a saludar a nuestra compañera Nancy Ramos, nuestra lideresa en Atlántico, por su cumpleaños. Nancy, feliz cumpleaños. Ahora sí, Fabio y Miguel, buenos días nuevamente. Bueno, un saludo para Nancy Ramos en la Arenosa. Desde por acá, un abrazo solidario con su cumpleaños. Que cumpla muchos más. Bueno, Marta Liliana, muy amable por la invitación aquí a Encuentros Pedagógicos. Compañero Miguel Pardo Romero, miembro del Joven Ejecutivo de presidente, CPE. que ahora toca reafirmar ahí lo de joven presidente, ¿no? Que hace 8 días se nos escapó de los cumpleaños aquí en Renovación, cuando ya se le mandó la papayera y ya se había salido de sintonía. Entonces se le reiteran pues los cumpleaños, junto con los de la compañera Nancy Ramos, hoy lideresa de nuestra en Atlántico y Curramba la Bella. Bueno, Fabio, se trata aquí pues de hacer una conversación sobre cómo se ven las reformas sociales desde el gobierno, desde el Congreso, desde los gremios y desde el movimiento obrero y la movilización social. Entonces, Claro que sí. yo creo que debemos como empezar, me imagino, por la que ya logró ser aprobada, pero que pues obviamente no ha sido sancionada. Entonces, empecemos entonces Empecemos hablando por pues, esa. por el tema de la reforma. Empecemos por esa, Miguel, muy bien. Bueno, el asunto es que la ley pensional fue sancionada ya por el presidente de la República el pasado 16 de julio. Y desde el 16 de julio hasta la fecha tiene 124 demandas. Esto es un hecho inaudito en la vida de las reformas en Colombia. Y bueno, y eso tiene un propósito. El propósito está en que las demandas, unas están presentadas por Centro Democrático y Cambio Radical y otras por los fondos privados. Y todos a una, pues lo que pretenden es fundamentalmente declararla inexequible. Las de Cambio Radical y las del Centro Democrático para que sean declaradas inexequibles totalmente. Y las de los fondos privados para que sea declarado inexequible el artículo relacionado con la cotización obligatoria. Es decir, de los 2,3 salarios como cotización obligatoria con pensiones. Ellos quieren decir que ese artículo no debe existir. Y con eso, si llegase a desarrollar esas dos teorías, pues quedaríamos que el esfuerzo hecho por las organizaciones sociales, por el gobierno del cambio e incluso por las bancadas en el Congreso que terminaron aprobándola, sería un esfuerzo inútil. Nosotros vamos a seguir movilizándonos para decirle a la Corte Constitucional que la debe declarar exequible. Esta es la reforma que tiene mayor contenido social de las que están aprobadas, por supuesto, que reivindica a la vejez, especialmente a todas aquellas personas que nunca han tenido ninguna relación en la cotización con el sistema de pensiones, pero que evidentemente llegan a su edad de 60 años las mujeres y 65 los hombres, y que se requiere obviamente darle una mínima garantía de sobrevivencia. Entonces, Bueno, desde aquí, la CUT ya intervenimos frente a la reforma, frente a la demanda de la señora Paloma Valencia, y esperamos que la Corte Constitucional falle en criterio especialmente social, porque esta es una reforma muy social. bueno, pero ahí vale la pena entonces subrayar que unas son por los gremios, por la gente
de los fondos, ¿sí? De los Hacia fondos dónde privados, claro. los fondos privados de pensiones, esas hacia dónde apuntan en específico, es decir, para ver un poco la mezquindad del asunto, y las de la senadora Paloma y Centro Democrático y Cambio Radical, hacia dónde apuntan específicamente. Muy breve, lo de Cambio Radical, Paloma Valencia y Centro Democrático apuntan a declararla inexequible totalmente. Correcto. Es decir, ellos no quieren por nada del mundo que se les entregue un subsidio a las personas más vulnerables y más pobres de Colombia. Y los Acto fondos enorme de privados, mezquindad. y los fondos privados, como se trata de negocio socio, que es lo único que saben decir ellos, ¿sí? Pues se trata de eliminar el artículo que establece la cotización obligatoria a los fondos públicos de Colpensiones. Y con eso entonces volvemos a quedar en lo mismo que estamos hoy, la libre elección, y quedan ellos nuevamente con todo, los cotizantes. Ellos tienen el 70% de los cotizantes en Colombia, y lo que pretende esta ley es quitarle ese 70% de los cotizantes, de tal manera que ellos le están apuntando eso a su negocio, y se trata entonces de que se elimine ese artículo, y con eso obviamente la ley queda destruida, queda, así como se dice, hecha trizas, como diría Duque cuando habló de la paz. Aquí le harían trizas desde el punto de vista de lo que es la ley pensional. Bueno, un asunto que antes de pasar a la otra reforma, que le hemos insistido a los compañeros y compañeras maestros y maestras, es que esta reforma pensional no toca el régimen especial del magisterio, en primer lugar, y por el contrario, garantiza que los maestros y maestras que entran por mucho tiempo, primero a los colegios privados antes del Estado, pues se les va incluso a resolver que la sumatoria de los tiempos de colpensiones con los que después tengan el FOMA cuando ingresen al Estado, pues se les va a sumar. Pero este punto clave de que se respete el régimen especial, subráyelo, presidente de la CUT. Bueno, sí, evidentemente los regímenes excepcionados se mantienen como tal. Eso era parte de la situación cuando se empezó a discutir la reforma, y por tal motivo las Fuerzas Armadas y el Magisterio están exceptuados de esta norma. Bueno, pasemos entonces. Y quedan en el régimen anterior, el que tienen. Bueno, pasemos, presidente, a la reforma que ya avanzó, que está en desarrollo, que ya tuvo un primer avance en los debates parlamentarios. Nos referimos a la reforma laboral. Entonces, ¿en qué logramos? ¿Qué se logra votar? ¿Cómo va el porcentaje del articulado votado? ¿En qué debate va? Etcétera. Y la esencia del asunto. En el primer debate, desafortunadamente, nos pegaron un tijeretazo muy fuerte a la reforma laboral, que fue eliminar toda la parte de los derechos colectivos, esos que establece la OIT como libertades sindicales, el derecho a asociación, negociación y huelga. Nosotros hemos calificado esa decisión de la Comisión Séptima de la Cámara como parte de la cultura antisindical que existe en nuestro país. Es decir, el odio que le tienen a los sindicatos, promovido desde el empresariado en primera instancia y acogido por los partidos oligárquicos, que cuando tuvieron la oportunidad en el Congreso nos quitaron 20 artículos de la reforma laboral. Realmente la reforma tenía 98 artículos, y con la eliminación de esos 20 quedó prácticamente en 78 artículos, cosa pues que nos quita a nosotros el fortalecimiento del movimiento sindical. Este gobierno, que se ha ocupado de la reparación colectiva al sindicalismo, entendía que esta forma de vincular el fortalecimiento del sindicalismo mediante la reforma laboral era una forma de reparar el sindicalismo. Quedamos y seguimos en deuda de la reparación al sindicalismo, pero lo que queremos hacer ver como grave es que hace parte esto del odio al sindicalismo que desafortunadamente le tienen en Colombia. Bueno, pasó al segundo debate, y digamos que en el segundo debate ya se han aprobado 38 de los 79 artículos que tiene la reforma. Entre esos 38, digamos que nos eliminaron uno muy importante, que era la tabla indemnizatoria. Tenía unos días adicionales a lo que está contemplado en la ley 789 del 2002. Es decir, que por cada año
de servicio en la tabla indemnizatoria le daban 30 días. Eso quedó tal cual, quedó como está la ley 189 porque fue eliminado de esta reforma y por tal motivo no pudimos, digamos, ponerle un mayor obstáculo al despido sin justa causa, pero quedó aprobado que fundamentalmente el contrato a término indefinido como la forma general de contratación y el hecho que en la prórroga no puede, en la prórroga de los contratos a término fijo, después del cuarto se entiende que el contrato es a término indefinido. Este es un tema clave porque pasaban los años y la gente llegaba a completar 20 y 25 años y el contrato seguía a término fijo. Con esto se quita esa discriminación y por tal motivo se adquiere ya el derecho. Y lo más importante fue que se aprobó el artículo 13, que es el que tiene contenido la recuperación del derecho al recargo nocturno a partir de las 7 de la noche. Esto es muy importante porque esto favorece especialmente a trabajadores que trabajan en las noches y que por tal motivo son trabajos muy de la gente de menores ingresos. Entonces los Recordemos la vigilantes. cifra, Fabio, recordemos la cifra de lo que equivale alzarse con la plata de los recargos nocturnos por parte de los grandes empresarios. En 22 años se alzaron con 90 billones de pesos. Sumados año a año, 22 años, que es lo que cumple la ley 789 del 2002, se alzaron con 90 billones que dejaron de pagarle a los trabajadores. A costa del Eso sudor de equivale las a aseadoras y los heladores. de los celadores, de la gente que trabaja en los centros de entretenimiento, en los hoteles, en los restaurantes, la gente que tiene turno, la gente que trabaja en la salud, todos ellos han dejado de recoger esos ingresos y es muy importante la recuperación de este derecho. ¿Qué queda? Quedan los demás artículos, ¿sí? 41 artículos adicionalmente que se discutirán y se pretende que sean aprobados entre el lunes y martes de la semana próxima. Hay sesión plenaria de la Cámara estos 2 días y se aspira que ahí pueda avanzar en el segundo debate. Desafortunadamente, el señor Miguel Uribe Turbay, senador de la República por el Centro Democrático, y con eso de Uribe y Turbay uno va sabiendo exactamente a qué élites ha pertenecido toda la vida. Aporofóbico, además. Está anunciando además que cuando llegue al Senado, esa reforma no pasa. Ojo lo que estoy diciendo. Este señor está anunciando que la reforma no va a pasar en el Senado. Por tal motivo, desde ya, y vale la pena decirlo, nosotros estamos preparando una nueva movilización nacional el 23 de octubre para acompañar las reformas sociales y notificarle a ese Congreso de que nosotros demandamos y exigimos de ellos que aprueben esas reformas, exactamente porque el que ganó las elecciones fue el presidente Gustavo Petro con el apoyo de 11.300.000 colombianos que votamos porque evidentemente se restituyeran estos derechos y ellos no pueden seguir, ahí sí como se dice, negando esa opción. Bueno, el próximo 23 de octubre nuevamente en la calle reclamando las reformas sociales y mandando este mensaje al Congreso de la República. Bueno, pasamos a la reforma que yo creo más saboteada, porque ha sido hundida, y todavía más cruda, la reforma a la salud. ¿Qué anotaciones haremos por ahora sobre el particular, dado que pues el trámite está muy crudo? Bueno, esa reforma se hundió el semestre pasado, la hundió la Comisión Séptima del Senado, donde tienen mayoría el Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador, desafortunadamente. El gobierno la ha vuelto a presentar. Bueno, pero claro, la reforma a la salud ya había sido aprobada en la Comisión Séptima del Senado y en la plenaria, perdón, de la Cámara y en la plenaria de la Cámara, y el Senado la hundió, que es más o menos el tratamiento que dice Miguel Uribe Turbay que le van a dar a la laboral. Entonces, ¿en qué estado está esta? Pues se creó una comisión técnica, una mesa técnica compuesta por asociaciones de médicos, EPS, los ponentes de la reforma, el gobierno y algunos dirigentes sindicales.
Entonces, ahí está la mesa técnica, empezó a funcionar el jueves pasado. Hay 25 objeciones a los 47 artículos que hasta el momento se aprobaron y se prevé que en la próxima semana esas diferencias que tienen sobre esos 25 artículos, esa mesa técnica llegue a un acuerdo y por tal motivo el desarrollo y el desempeño y el desenvolvimiento de la norma, tanto en la Comisión Séptima de la Cámara, porque también entra por Cámara, tiene el mismo camino que tuvo la vez pasada y después la plenaria de pronto facilite la aprobación y por qué no que pase rápidamente al Senado. Pero vuelvo y digo lo de Miguel Uribe Turbay. Dice, y esa norma también estaremos esperándola en el Senado para hundirla nuevamente. El desafío es tremendo por parte de este señor y bueno, tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros. Bueno, Fabio, yo creo que se justifica entonces, pese a las dificultades, las contradicciones, las peleas que como movimiento obrero tenemos con el gobierno, porque son obviamente, son obvias también, pues lo que queda claro es que estas reformas, lo que motivan es a apoyar estas reformas que no son del gobierno solamente, sino de la movilización social. Habría que agregar algún otro elemento, no sé si tengamos sobre otras reformas que están, obviamente las de educación ahora las vamos a tratar más adelante en otro momento, pero hay unas reformas también que uno le atraen mucho, unas que son de trámite legislativo que están anunciadas como el tema de las regalías y otras que pues que es el tema de la entrega de tierras, que me parece algo muy pero muy importante, la consigna que teníamos cuando usted era joven y yo era niño, que salíamos a las marchas a decir la tierra para el que la trabaja. Sí, señor. La tierra para el que la cuestión es muy trabaja. positiva. Sí, sí. La ley estatutaria de la jurisdicción agraria ya fue aprobada. El gobierno acaba de presentar la ley ordinaria para reglamentar la ley estatutaria, que sobre la jurisdicción agraria, que es una deuda que hay con el acuerdo firmado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Y se trata evidentemente de que tengan una jurisdicción especial para resolver esta conflictividad agraria de toda la vida y que ha significado tantos despojos en nuestro país. El elemento, creo que una apreciación sobre la reforma agraria está contenida en el evento que hizo el presidente Gustavo Petro con este señor de las Autodefensas Unidas de Colombia, el paramilitar Mancuso, que ahora es gestor de paz porque obviamente viene contando verdades, y entregaron 8.400 hectáreas al campesinado del departamento de Córdoba. Eso es muy importante, hace parte de ese tema de la tierra para el que la trabaja, compañero Miguel Pardo. Pero la jurisdicción agraria le va a dar todavía mecanismos más expeditos a los jueces agrarios que se vuelven especiales para que esas controversias históricas que se han tenido sobre la propiedad y el despojo de la tierra puedan funcionar como una reforma agraria integral que le permita al campesinado verdaderamente obtenerla y producir significativamente. No sobra advertir aquí que el sector que más contribuye a la reactivación económica es el sector agrario, y es gracias a todas las políticas y acciones que ha venido haciendo el gobierno al respecto. Ha podido titular y formalizar 1.200.000 hectáreas en los 2 años que lleva, y se aspira que en este año que sigue va a fortalecer ese proceso. Y la otra que seguimos esperando, que es importante, la ley de servicios públicos, puesto que allí hay un componente muy importante para reducir las tarifas de la energía, especialmente en la costa atlántica, con este tema de las compañías que prestan este servicio y que evidentemente lo prestan a unos servicios impagables y mucho más en la costa atlántica. Eso es lo que queda adicionalmente de las reformas, y nos estamos viendo para todo eso. 23 de octubre nuevamente a la calle. Movilización social. Un abrazo, presidente, y por supuesto que sea un fin de semana, pues nunca dije que tranquilo, pero lo más tranquilo, lo más intranquilo posible con tanta cosa que hay. Un abrazo, presidente. Un abrazo a usted, Miguel, y a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Saludes también a Marta Liliana. Muchas gracias.